Muy buenos días y muy feliz sábado en este día 26 de julio, día en que estamos celebrando 58 años de vida de nuestra iglesia de Ñuñoa, lo que nos tiene muy felices y muy agradecidos de nuestro Dios. Han sido lindos años en donde la iglesia ha ido creciendo, han nacido más iglesias y muchos corazones han entregado sus corazones y sus vidas al Señor. Oremos en esta mañana para que el Señor dirija nuestro culto de adoración. Oremos. Padre amado, gracias te damos en esta mañana por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Padre amado, por estos 58 años que tú estás regalándole a la iglesia de Ñuñoa, porque tú has bendecido tu iglesia, tú has bendecido a sus líderes, has bendecido a todos los hermanos que en algún momento han sido integrantes de nuestra iglesia. Querido Dios, que tu presencia en esta mañana sea con cada uno de nuestros amigos también que verán este programa. Acompáñanos, quédate con nosotros, te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queremos saludar en esta mañana a todos quienes sábado a sábado nos acompañan en nuestro culto de oración. Ya llevamos, ¿saben?, más de 5 años transmitiendo nuestro culto. Y eso nos llena de alegría, porque semana a semana podemos llegar hasta sus hogares con un nuevo culto de oración, donde hemos podido compartir digitalmente con cada uno de ustedes durante este tiempo. Saludamos a nuestros amigos de Perú, de allí de Venezuela, de República Dominicana, Estados Unidos, Portugal, México, Canadá, Colombia, Rumania, Suecia, Noruega y también, por supuesto, a todos nuestros amigos de Chile a lo largo y ancho de nuestra tierra y a todos quienes sábado a sábado se conectan con nosotros. Queremos enviar también un saludo especial a todos los pastores que han sido parte de nuestra iglesia en estos 58 años y a todos quienes son y han sido miembros de la iglesia de Ñuñoa. Que Dios nos siga bendiciendo como iglesia por muchos años más. Muy bien, ahora les invito a cantar y alabar al Señor con estos himnos que hemos seleccionado especialmente en este día.
nuestro Rey. Cristo nos une en su amor. Amor por los que en este mundo están y necesitan a Jesús. Pronto el cielo se abrirá y Jesús descenderá. Todo el mundo cantará. Aleluya, Cristo es Rey. Una esperanza y una misma fe. Nos une a todos en su amor. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, paz y perdón y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, del tentador victoriosos, salgan contigo, Señor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. El lago Banguelú en Zambia es enorme, casi del tamaño del estado de Connecticut, en Estados Unidos, y hogar de miles de personas que viven en sus muchas islas. Para ellos, los botes son la única manera de conectarse con el resto del país. Y para el pastor adventista Emmanuel Wewa, los botes son la única forma de llegar a las 18 congregaciones adventistas repartidas en esas islas. Emmanuel se ha embarcado muchas veces en estas aguas para animar a los 1,300 adventistas que adoran aquí.
Pero un viaje se destaca para él. Un día doloroso cuando asistió al funeral de 14 miembros de iglesia que se ahogaron en el lago. Yo pensaba, ellos han muerto hoy. Mañana morirá gente. Oh mi Dios, oh mi Señor, tú creaste las aguas para vida. Tú creaste las aguas para que te den gloria. Hoy las mismas aguas se han llevado a las vidas de gente joven. La tragedia ocurrió cuando 42 adventistas viajaban en un bote alquilado para hacer obra misionera en una isla cercana. Una ola repentina volcó el bote y, mientras 28 personas fueron rescatadas, otras 14, incluyendo un niño de 2 años, perdieron sus vidas. Este accidente conmovió a Zambia y captó el interés respecto de la seguridad y disponibilidad del transporte en botes en el lago. Los servicios de botes regulares son escasos y los barcos del gobierno cruzan solo una vez a la semana. Quien viaje en otro momento debe rentar un bote, a menudo inseguro, pero la gente de aquí no tiene más opción que viajar por el agua para su sustento. En esta área hay un gran desafío, especialmente cruzar al otro lado. Cruzas el lago sabiendo que otros, antes que tú, han muerto en el mismo lago y luego tienes que cruzar. En el funeral, un líder del gobierno pidió a la iglesia adventista que ayudara a prevenir tales tragedias en el futuro. La iglesia aceptó el desafío, comprometiéndose a proveer un servicio de botes más seguro y confiable para la comunidad. Una embarcación más grande donde la gente cruzará este lago. Este bote será un medio de evangelismo, un medio para dar salud, un medio de aliento y compañerismo. La gente vendrá y verá a Jesús, porque esa es la misión del bote. La nueva lancha misionera llevará hasta unas 60 personas y ofrecerá una forma segura y económica de viajar. Los ayudará a ir de un lugar a otro, de una isla a otra, desde el continente a las zonas pantanosas de Bangalore. Pero no se trata solo de transporte. Esta lancha tendrá pantallas de televisión que muestren programas adventistas como sermones y música. Con su ayuda podemos hacer realidad este sueño. La lancha ayudará a difundir el evangelio y salvar vidas, convirtiendo una tragedia en una bendición para la gente del lago Bangalore. Su ofrenda generosa de hoy ayudará a financiar esta lancha misionera y a apoyar proyectos en la división de Sudáfrica y el Océano Índico. Juntos podemos marcar la diferencia. Gracias por planificar una generosa ofrenda. Hola, mi amigo querido, qué alegría. Cómo es bueno Dios. Cuida de nos protege, nos defiende y muchas veces hasta permite que las dificultades aparezcan en la vida. ¿Sabes por qué? Porque es en la dificultad, es en la prueba que nos hacemos fuertes. De otra manera, si no encontrásemos obstáculos en el camino, pues seríamos cristianos endebles, débiles. Necesitamos ejercitar la fe. Necesitamos colocar en la realidad, en la vida práctica, aquello que nosotros muchas veces decimos amén, amén, gloria a Dios, Dios es maravilloso. Pues cuando las papas queman, como dicen en el idioma popular, cuando las brasas están ahí en medio del camino, es ahí que tenemos que ver hasta dónde creemos en Dios,
cuán fuerte es nuestra fe en Dios. Y recuérdate que la fe se cultiva lentamente, paso a paso, cada día, cuando buscas a Dios, cuando estudias la palabra de Dios, cuando pasas tiempo orando con Él, tu fe se va fortaleciendo. Vamos ahora a la lección número 4 para el 26 de julio del año 2025. Vamos a entrar esta semana en el estudio de las plagas. Llegó el momento de la liberación del pueblo de Israel. El título de la lección es justamente eso, las plagas. Y el propósito de la lección es mostrar que cuando Dios habla y el ser humano se endurece, no hace caso, no obedece, Dios permite que las adversidades propias de la vida lo lleven a reflexionar. Solo que muchas veces cuando el rebelde reflexiona ya es muy tarde, ya es demasiado tarde para volver atrás y tiene que enfrentar las consecuencias de su terquedad, de su desobediencia. Bueno, vamos al estudio de la primera parte bajo el subtítulo de Dios versus los dioses. Y esto es interesante, querido. Esta es la clave. Yo creo que este es el pensamiento clave de toda la Biblia. La Biblia tiene muchas historias. Por cada una de esas historias está el conflicto entre el bien y el mal. Está el conflicto entre Cristo y Satanás. El mundo, el universo entero sería perfecto si en el corazón de Lucifer no hubiera brotado la idea de ser igual a Dios, de sacar a Dios del trono, de colocarse Él en el lugar de Dios, de recibir la adoración que solo Dios merece, pero Lucifer pensó que esa adoración podía ser para Él. Desde aquel día y desde el cielo se trabó una lucha, un conflicto. Satanás perdió, fue expulsado con la tercera parte de los ángeles que consiguió engañar y vino a la tierra. Todas las historias de la Biblia, por tras de la cortina está este gran conflicto entre Cristo y Satanás. Hoy día cuando muere un inocente, cuando tu empresa fracasa, cuando las cosas no te van bien, cuando todo te va mal, por tras de todo está el conflicto entre Cristo y Satanás. El diablo queriendo hacerte sufrir, queriendo llevarte a la conclusión de que todo lo malo que te sucede es porque Dios es malo. Eso trató de hacer con Job, pero en el corazón de Job él fracasó. Y eso trata de hacer contigo todos los días. Ahora vamos con esto en mente a la historia de las plagas que cayeron sobre Egipto porque Faraón estaba rebelde, terco, desobediente, no quería obedecer la voz de Dios, no quería dejar ir al pueblo de Israel. Y en realidad las 10 plagas no muestran la guerra entre Dios y Egipto o entre Dios y los egipcios, sino entre Dios y las fuerzas malignas que estaban por tras de Faraón y de los egipcios, disfrazados de pequeños dioses. Por eso el subtítulo de esta parte de la lección es Dios versus los dioses. Dios contra los dioses en letra minúscula, egipcios. Vamos a leer lo que dice Éxodo 7, 11 al 15. Voy a ir comentando. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros con sus encantamientos. ¿Qué es lo mismo? Lo que habían hecho Moisés y Aarón. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Había un dios egipcio llamado Udayet. Tenía cara de culebra. Y es interesante que en el bastón que expresaba el poder de Faraón, la cabeza era la cabeza de culebra.
Y los egipcios pensaban que ese era un Dios. Y los egipcios pensaban que ese Dios llevaría a Faraón cuando muriese, lo guiaría a su eterno destino. Eso es lo que pensaban los egipcios. Adoraban de cierta manera a las culebras y temían a la culebra que estaba en la vara de Faraón. Sin embargo, cuando Aarón, el sacerdote, hermano de Moisés, para mostrar el poder de Dios, hizo que su vara se convirtiera en culebra, Faraón mandó llamar también a sus encantadores y hechiceros, y ellos también hicieron sus varas transformarse en culebras. Solo que la vara de Aarón devoró a las otras culebras, demostrando una vez más aquí el poder de Dios sobre los pequeños dioses de Egipto. Esta podría haber sido ya una evidencia, un motivo, una circunstancia para que Faraón se rindiese y obedeciese a la voz de Dios que le decía, deja ir a mi pueblo. Pero al contrario, dice el texto que su corazón se endureció, se puso más terco, más rebelde. Ahora pasamos a la segunda parte del estudio bajo el título de ¿Quién endureció el corazón de Faraón? Este asunto ya lo expliqué en una lección pasada, pero lo voy a volver a explicar. ¿Quién endureció el corazón de Faraón? Porque, mira, en la Biblia hay 3 frases, en el libro de Éxodo, hay 3 frases que se repiten. La primera frase es, Faraón endureció su propio corazón. Y eso está en Éxodo 8:15 y 8:32. Faraón endureció su propio corazón. Pero hay otra frase, el corazón de Faraón se endureció, como si el corazón solito se pudiese endurecer, que no tuviese nada que ver con Faraón. Y eso está registrado en Éxodo capítulo 7, versículo 13 y en Éxodo capítulo 7, versículo 22. Pero hay una tercera frase, Dios endureció el corazón de Faraón. Y eso está en Éxodo 9, 12, 10, 20, 11, 10, en fin. Al final de cuentas, ¿Faraón endureció su corazón? ¿El corazón de Faraón se endureció solito? ¿O Dios endureció el corazón de Faraón? Querido, todo es la misma cosa. Dios no podría endurecer el corazón de Faraón. ¿Por qué? Porque Dios estaría atentando contra la libertad que le dio al ser humano. Si Dios creó a Faraón con libertad, ¿cómo podría él endurecer el corazón de Faraón? Faraón endureció su corazón solo, decidió no oír la voz de Dios, decidió ser un hombre terco, endureció su propio corazón. Pero como en la literatura hebrea existe el estilo atributivo, ya que Dios es Dios y es el creador de los cielos y de la tierra y nada sucede en el universo sin su permiso, entonces el endurecimiento del corazón de Faraón, que fue por voluntad de él, es atribuida de cierta manera, ese endurecimiento es atribuido de cierto modo al propio Dios. Pero en realidad quien endureció su corazón fue Faraón. Él se puso rebelde, no quiso oír la voz de Dios. Entonces vamos ahora a las 3 primeras plagas. Son la plaga de la sangre, la plaga de las ranas y la plaga de los piojos. Voy a leer Éxodo 7, 17 y 18. Mira lo que dice. Así ha dicho Jehová. Paro aquí para comentar. Así ha dicho Jehová. Aarón y su hermano Moisés no venían a hablar palabras humanas. Ellos venían a decir lo que Dios había dicho. La palabra de Dios tiene valor y tiene poder. Y es bueno que el hombre pare cada vez que oye la palabra de Dios, porque con la palabra de Dios no se juega. Más me vale a mí como ser humano llevar a serio la palabra de Dios. Sigo leyendo el texto. Así ha dicho Jehová. En esto conocerás que yo soy Jehová.
¿En qué es esto? Se estaba refiriendo a las plagas que vendrían. En esto, al ver las plagas, conocerás que soy yo Dios. Porque Faraón inicialmente había dicho, ¿quién es Dios para que yo lo reconozca? ¿Quién es Dios para que yo deje ir libre a su pueblo? Ahora vas a ver la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios. Y en esto conocerás que yo soy Jehová, dice Moisés, hablando en nombre del Señor. Y sigo leyendo el texto. Dice, he aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. El Dios del Nilo, porque cuando habla de las aguas se está refiriendo al río Nilo, que era el río que traía vida, porque agua es vida. El Dios del Nilo era el Dios Hapi, un Dios egipcio. Ahora llegó el momento en que Dios iba a mostrar que Él era el verdadero Dios y no Hapi, el Dios del Nilo. ¿Qué pasó? Las aguas del Nilo se volvieron sangre. Y ese río que antes traía vida, ahora trajo muerte. Las aguas comenzaron a oler mal y el pueblo comenzó a entrar en desesperación. Quiere decir, no importa el Dios que nosotros los seres humanos inventemos. Cuando Dios se manifiesta en la plenitud de su poder, nuestro Dios dinero se acaba. Nuestro Dios salud desaparece. Nuestro Dios poder o gloria o aplauso se hace polvo. Por eso vale la pena oír la palabra de Dios y prestar atención. La segunda plaga fue la plaga de las ranas. Aparecieron ranas por todos los lados. ¿Sabes cómo se llamaba el dios de las ranas en Egipto? El dios Heket. Ahora, Heket no podía controlar a sus ranas. Las ranas invadieron la ciudad y parece que culturalmente los egipcios tenían miedo de las ranas. ¿Por qué? Porque Heket era el dios de las ranas y era un dios malo y vengativo. Y ahora el pueblo comenzó a quedarse asustado porque veían ranas por todos los lados, ranas en la cama. A la hora de comer las ranas saltaban. En el baño ranas, en la sala ranas, pues el pueblo estaba desesperado. ¿Y dónde estaba Heket, el dios de las ranas? No podía controlar. ¿Por qué? Porque ahora se había manifestado el poder del Dios creador de los cielos y la tierra. Y los dioses fabricados por los seres humanos no tenían poder. La tercera plaga fue la plaga de los piojos. Geb era el dios egipcio de la tierra, del polvo. Y ahora cuando Aarón toca con su vara el polvo comienzan a salir piojos por todos lados. O sea, la demostración de Dios, su poder es más grande que el pequeño dios tierra que se habían inventado los egipcios. O sea, estas primeras plagas vinieron para probar el poder de Dios. Pero un peligro que nosotros corremos es de comenzar a perdernos en los detalles, que el piojo podría no haber sido piojo, que podría haber sido un mosquito, que podría tener 4 piernas, no, que 5 piernas. No, querido, el objetivo de este estudio no es analizar esos detalles técnicos. Si tú quieres, invierte tiempo, estudia, pero en el momento en que tú, por ejemplo, si eres un profesor de escuela sabática y vas a presentar la lección, no te pierdas en los detalles. Concéntrate en el pensamiento central. ¿Y cuál es el pensamiento central? Los seres humanos podemos inventar el número de dioses que querramos. Los egipcios tenían 1500 dioses. Dios del agua, Dios de la tierra, Dios de la rana, Dios de esto, Dios de aquello. Y Dios vino y con 10 plagas probó a ellos que sus dioses no valían nada.
Y hoy nosotros los seres humanos podemos inventar el número de dioses que querramos, porque para unos es esto, lo otro. Cada uno tiene su propio Dios, pero más vale oír la voz de Dios, porque Dios es Dios y los seres humanos estamos perdidos cuando Dios habla y cuando Dios manifiesta su poder. La siguiente parte de la lección habla de las plagas de las moscas, el ganado y las úlceras. Leo Éxodo 8, 20 y 21. Dice así: Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí que él sale al río. A mí me impresiona este texto y cada detalle del texto. Levántate de mañana. Algunos se levantan muy tarde y ahí las cosas ya no salen bien. El día no produce. Levántate de mañana. La orden de Dios a Moisés fue: levántate de mañana, ponte delante de Faraón. He aquí que él sale al río. Y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Yo estuve en un país, no voy a decir qué continente ni nada, pero estuve en un país donde literalmente no se podía comer por causa de las moscas. Tú llevabas un bocado de comida a la boca y tenías que estar sacudiendo las moscas porque las moscas se filtraban. Y así mismo, con todo el cuidado, entraban las moscas en la boca. Es una cosa terrible. Ahora imagínate Egipto bajo la plaga de las moscas. ¿Sabes cómo se llamaba el dios de las moscas? Wadjet. Era una diosa que tenía cara de mosca, diosa de los pantanos, de las moscas. Y ahora las moscas infestaron porque Dios manifestó su poder. Es como si le dijese a la pequeñita diosa Wadjet que ellos habían inventado: tú no tienes poder ni siquiera para controlar las moscas, ni siquiera para controlarte a ti mismo. Yo soy el Dios soberano, eterno, todopoderoso. Pero ¿cómo es el ser humano, no? Moisés le dijo a Faraón: Dios ha dicho, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué sufres? ¿Para qué estás sufriendo? ¿Para qué estás haciendo sufrir a tu pueblo? Deja ir a mi pueblo. ¿Qué te cuesta? Pero pues Faraón no quería, terco. Esto me recuerda a mucha gente hoy, querido. Estamos tantos siglos ya después de Egipto. Y sin embargo, a veces yo cuando hago campañas evangelísticas y llamo y digo a las personas: hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación, ven, entrega tu vida a Jesucristo. Las personas sentadas en sus bancos se retuercen. No quieren oír la voz de Dios. Oh, querido, deja tus temores, deja tus miedos, deja tus preconceptos, entrégate al Señor Jesús. No hay otro camino. La siguiente plaga fue sobre el ganado, ¿verdad? Y el dios del ganado era Hathor. Era una diosa en realidad, la diosa egipcia del amor y la protección. Y era representada por una cara de vaca. Junto a ella estaba el dios Apis, que era el dios toro, pero la plaga vino sobre el ganado. Y entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que estos dioses egipcios, una vez más, quedaron públicamente derrotados y el poder de Dios se manifestó. Yo creo que entre el pueblo de Egipto, muchos le decían al faraón: Faraón, hombre, tú estás ahí seguro en el palacio, así mismo estás sufriendo, pero tu pueblo está sufriendo, por favor deja ir al pueblo. Pero Faraón no se rendía, no se entregaba. La otra diosa que fue atacada fue Isis, la diosa de la medicina. ¿Por qué? Porque aparecieron unas úlceras en el cuerpo de los egipcios, úlceras pestilentes, dolorosas,
El pueblo gemía de dolor, se revolcaba, se rascaba con tejas para calmar el dolor. Nada. Isis, la diosa que curaba, ¿dónde estaba? Había fracasado. Porque contra el poder de Dios nada se puede levantar. El pobre ser humano atrevido como es, a veces intenta levantarse contra Dios, desafía a Dios. Yo he encontrado a lo largo de mi vida tanta gente que dice, ¿dónde está Dios? ¿Quién es Dios? Mucha gente que se atreve a ridicularizar a Dios y a ridicularizar a los creyentes. Pero más tarde o más temprano esas personas sufren las consecuencias de su terquedad. Porque Dios es amor, querido. Pero con Dios no se juega, porque al mismo tiempo que es amor, es justicia. Y Él tiene celo de su nombre, cuidado de su nombre. Claro que tú eres libre para vivir como quieras, como si Dios no existiera, para reírte de la palabra de Dios. Pero más tarde o más temprano, el ser humano va a enfrentar las consecuencias de su desobediencia. Vamos a la última parte de este estudio, estudiando 3 plagas más. Yo te aconsejo que leas todos los capítulos para que tengas una visión completa de las plagas. La plaga del granizo, la plaga de las langostas y la plaga de la oscuridad. ¿Qué es la plaga del granizo? Un atentado contra el pequeño dios egipcio de los cielos que controlaba el clima. ¿Qué controlaba? ¿Qué Dios pequeño? Dios hizo caer granizo y no había Dios egipcio que pudiese controlar. Pero Dios es bueno. Le dijo a Faraón, mira, dile a tu gente que guarde todas sus cosas, que todas las mujeres, niños, ancianos se metan a las casas porque va a caer una tormenta de granizo que nadie va a resistir. Muchos hicieron caso, obedecieron, inclusive los egipcios, y se libraron de la plaga de los granizos. Pero otros rebeldes, porque siempre no falta esas personas rebeldes que se ríen de la palabra de Dios. Y cuando la plaga vino, pues sufrieron las consecuencias. Y después las langostas invadieron, las langostas comen todo lo que se siembra. ¿Dónde estaba la tierra de la producción, la diosa de la producción? No tenía poder para controlar las langostas. Y finalmente, voy a leer lo que dice aquí Éxodo capítulo 9, versículos 18 al 21. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre y animal que se halla en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, recuerda esta frase, el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo y murieron, lógicamente. Bueno, terminamos hablando de la diosa Ra y del dios Sol, Tut, que controlaba la luz. El dios Sol, la diosa Luna. ¿Y de qué sirvió? Cuando vino la plaga, los pobres egipcios se quedaron 3 días en plena oscuridad. Seguramente los egipcios clamaban, levantaban la voz, oh Dios Sol, oh diosa Luna. Nada, oscuridad completa. Ahora, lo interesante es que habían puntos de luz, casas de luz, y esas casas de luz eran la casa de los israelitas, porque ninguna de las plagas cayó sobre el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba protegido por el Dios verdadero, creador del cielo y la tierra. Todas las plagas cayeron sobre las casas de los incrédulos. Tinieblas por un lado, luz por otro lado. Y desde el principio de la creación, esa diferencia, tinieblas y luz, Dios marcó la diferencia.
en esta época de Israel. Tinieblas de un lado, luz por otro lado. ¿Por qué luz? Porque recibieron la palabra de Dios en su corazón. ¿Por qué tinieblas? Porque rechazaron la palabra de Dios. Hoy también nosotros estamos en esa lucha. De un lado nos llama el mundo de tinieblas, de otro lado nos llama Jesús, la luz del mundo. ¿A dónde irás? ¿A quién seguirás? ¿Serás dominado por el mundo de las tinieblas o aceptarás la luz de la verdad que viene de Cristo? Dios te bendiga, querido, que tengas una bonita semana. Un abrazo. Chao. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar, prestan atención en adoración. ¡Feliz sábado, niños! ¡Qué gusto estar aquí otra vez! Dios nos acompañe y que pueda ser un sábado de adoración, pueda ser un sábado de gratitud. Y en este momento que estamos compartiendo, podamos entregar el corazón a Jesús, dándole gracias porque Él nos ha cuidado. Veamos qué versículo tenemos para nuestra historia de hoy. Dice, el hombre mira lo que está ante sus ojos, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Yo creo que a muchos de ustedes y a mí también me ha pasado que cuando vemos a alguna persona, por ejemplo a mí, ver personas así como medias vestidas que no me gusta, su apariencia no me gusta y puedo tomar decisiones incorrectas respecto de ellos. A veces cuando llega un compañero nuevo al curso, no lo miramos así como, qué raro, mira la mochila que trae, y comenzamos a juzgar a la persona, ¿no es cierto? Bueno, Dios no quiere que hagamos esas cosas porque Dios que mira nuestro corazón, mira nuestras intenciones, no mira nuestro físico. La historia de hoy nos cuenta que Samuel, ya después que Saúl estaba portándose mal, Dios le dijo que tenía que ir a buscar al futuro rey del pueblo de Israel. Y le dijo que estaba en la familia de Isaí. Así que Samuel fue al hogar de Isaí y le dijo que necesitaba ver a todos los jóvenes de la familia. Isaí mandó a llamar a sus hijos. Habían hombres grandes, apuestos, fornidos. Y Samuel miró y casi se entusiasma con el hijo mayor. Y Dios le dice, no es él. Dile a Isaí que traiga a todos sus hijos. Y Samuel le dice, pero están todos sus hijos. Ah, sí, falta el más chico que está en el campo. Dile que traiga, dile que venga él. Cuando llega David frente a Samuel, dicen que era un jovencito. O sea, los jovencitos que reflejan alegría, ¿no es cierto? Son simpáticos, están siempre dispuestos a ayudar. ¿Ustedes creen que tenía cara de un rey serio? No, era un joven. Y Dios le dijo,
él va a ser el futuro rey. Samuel se sorprendió, pero la Biblia nos dice que ¿qué es lo que vio Dios en el corazón de David? Su corazón dispuesto a honrarlo, a obedecerle, a buscarlo de corazón. Entonces, ¿qué hizo Samuel? Tomó aceite, lo ungió y David supo desde ese momento que en algún momento él iba a ser rey del pueblo de Israel. Niños, Jesús siempre está dispuesto a ver cuál es nuestra intención, cuál es nuestro deseo de corazón. Él no ve lo que nosotros aparentamos por fuera. Pongamos nuestro corazón sincero en la mano de Dios para que Él pueda obrar y para que Él pueda hacer grandes cosas con nosotros. Ustedes están por mucho por crecer y desarrollar lindas actividades, lindos proyectos. Pueden llegar a ser directores de acá de la iglesia, en departamentos. Pueden traer a muchas personas a Jesús. Pueden contarles a muchas personas que Jesús viene pronto. Nuestro corazón dispuesto a obedecer y alabar a Dios siempre debe ser lo primero. ¿Qué les parece si oramos para que Dios nos ayude a tener siempre un corazón dispuesto? Vamos a orar. Padre eterno que estás en el cielo, te rogamos, Señor, que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra disposición esté siempre dispuesto a alabarte, a adorarte y a buscarte de corazón. Ayúdanos a ser fieles hijos tuyos y que estemos preparados para cuando tú vengas a buscarnos. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un lindo sábado. ¡Chao! Quien teme a un león, levante su mano. Yo que tengo miedo, alzo mi mano. Quien teme a un león, levante su mano. Yo que tengo miedo, alzo mi mano. Niños, estamos hablando de leones. ¿En cuál historia de la Biblia hay leones? Muy bien, la historia de Daniel. Daniel era un hombre de mucha oración. Abría sus ventanas y oraba en la mansión. Daniel era un hombre de mucha oración. Abría sus ventanas y oraba en la mansión. Por ser fiel, él fue perseguido. Orar a Dios por él fue prohibido. Metido fue en el gran foso, pobrecito. ¿Cómo él va a dormir con un león a su ladito? Daniel era un hombre de mucha oración. Abría sus ventanas y oraba en la mansión. Daniel era un hombre de mucha oración. Abría sus ventanas y oraba en la mansión. Por ser fiel, él fue perseguido. Orar a Dios por él fue prohibido. Metido fue en el gran foso, pobrecito. ¿Cómo él va a dormir con un león a su ladito? Daniel, ¿dónde está el león? 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 Shh, el león está dormido. Daniel era un hombre de mucha oración. Así un ángel hizo dormir a nuestro león. Daniel era un hombre de mucha oración. Así un ángel hizo dormir a nuestro león. Quien no teme más a un león, hace su mano. Pues con mucha oración yo vencí incluso a un león. El león está dormido.
Hoy hablaremos acerca del plan B de Dios. Escucha esa historia. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. El plan original de Dios para Israel era que Él los gobernaría por medio de sus sacerdotes y profetas. Pero llegó el momento cuando Israel quería ser como todas las naciones que lo rodeaban, que tenían un rey, así que pidieron un rey. Samuel, consciente de que Dios lo había llamado a él para dirigir a Israel, se sintió rechazado. Pero Dios le dijo que lo habían rechazado a él y no a Samuel. Ahora piensa en esto. Un hombre de menor estatura moral que Samuel se habría sentido herido al ser puesto a un costado y habría decidido no colaborar con un nuevo rey. Pero Samuel no hizo esto. No solo oró por el éxito del nuevo dirigente cuando comenzó su promisorio reinado, sino que cuando Saúl había sido ya definitivamente rechazado, continuó intercediendo en favor del rey. Del mismo modo, Dios continuó obrando en favor de su pueblo y con él, aun cuando decida a veces su pueblo o nosotros o individuos seguir nuestros propios caminos y no los caminos del Señor. En lugar de rechazarlos y ponerlos a un lado por causa de su insultante decisión, resulta que siguió adelante con ellos y puso en práctica su siguiente mejor plan, o sea, el plan B de Dios. Pero ellos tuvieron que sufrir las consecuencias lógicas de lo que resolvieron. Sus reyes ahora les impusieron cargas sumamente pesadas. Y no fue esa la única ocasión cuando Israel eligió, en lugar del plan A, el plan B. ¿Recuerdas cuando en el desierto Dios le proporcionó el mejor alimento posible para el sustento? Pero ese pueblo rechazó lo que con desprecio denominó este pan tan liviano, así le llamaron. Y en lugar pidieron carne. Y el Señor les concedió lo que pedían. Y para explicarlo con las palabras del salmista diremos: y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Por eso pregunto, amados, ¿qué lecciones podemos aprender nosotros de la experiencia de Israel? En vista que nos han alcanzado, como dice la palabra de Dios, los fines de los siglos. En primer lugar, aprendemos que Dios en su gran misericordia no rechaza necesariamente a los pecadores en la primera oportunidad en la que hace una mala decisión, ni siquiera en la segunda. Pero sabes que las decisiones equivocadas, si persistimos en ellas, son sumamente peligrosas, porque con el tiempo nos pueden conducir al pecado imperdonable. En segundo lugar, aprendemos que Dios permite que el camino de los transgresores sea duro, para que vean su error y se vuelvan a Él. Por eso, confiar en los planes de Dios es siempre una mejor manera de vivir.
Con motivo de nuestro aniversario 58 queremos compartir con ustedes una especial versión del espacio Provadivet, en donde mostramos nuestra gratitud por permitirnos desarrollar una iglesia digital que ha llegado a muchos hogares y corazones. Los invito a ver el siguiente video. Probad y ved. Historias de fe y fidelidad. La historia de hoy, una iglesia digital. Sin duda que nuestra iglesia ha sido grandemente bendecida en lo que es el ministerio de las comunicaciones y la multimedia, logrando ser hoy un referente en lo que es la iglesia digital o la iglesia online. Hoy somos quizás uno de los canales de iglesia más visitados en la plataforma YouTube. Pero nuestra historia ha sido larga y por supuesto no exenta de algunas dificultades. En el año 2020, y con motivo de la pandemia por el COVID-19, nuestra iglesia da inicio a lo que hoy conocemos como la iglesia online o iglesia digital, en donde comenzamos a dar los primeros pasos en grabaciones y transmisiones, las que al principio eran grabadas de manera muy doméstica y con pocos recursos, hasta que poco a poco fuimos migrando a grabaciones con más recursos técnicos especializados, gracias a los equipos que el Señor mismo nos había provisto y que habíamos dedicado para la predicación del Evangelio. Durante estos años, nuestros cultos online fue evolucionando técnicamente y logramos generar espacios y músicas características que han dado un sello a nuestra iglesia, lo que se enmarca en un esfuerzo por desarrollar la iglesia digital, hecho que fue destacado y reconocido por la División Sudamericana en uno de sus informes. Y en equipos para atender y promover las redes sociales. Es el caso de la iglesia de Ñuñoa, ubicada en la ciudad de Santiago de Chile, la capital de este país. Todos los sábados antes de la pandemia, alrededor de 400 personas asistían a los cultos presenciales y aproximadamente contaban con 1,000 seguidores en las redes sociales. Actualmente ya tienen más de 3,000 seguidores en sus redes sociales, por donde transmiten los cultos y los números de asistentes online siguen creciendo. Pero fue en el año 2024 cuando dimos un gran salto en infraestructura y con la ayuda de Dios pudimos tener nuestro primer switch o sala de transmisión con altos estándares técnicos, con lo que hoy nos encontramos mejor preparados para llevar hasta cada hogar un culto de adoración de alta calidad. Es así como hoy nuestro programa ha traspasado las fronteras y es visto en diversos países como Perú, República Dominicana, Venezuela, México, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Portugal, Rumania y Suecia. Gracias a ello, hemos conocido casos que dan cuenta de cómo Dios ha llegado al corazón de quienes no conocían su mensaje. Hola, yo quiero agradecer a la iglesia de Ñuñoa, que en la pandemia yo asistí a las clases bíblicas, yo asistí a los cultos y hoy estoy muy cerca de mi bautismo. Yo hago trabajos voluntarios en mi iglesia y muchas gracias. Asimismo, nuestro programa ha permitido que hermanos nuestros que no pueden asistir a la iglesia por problemas de salud puedan disfrutar del culto en sus casas. Gracias a la iglesia de Ñuñoa por mantenerme conectado con la iglesia. Hemos recibido también una serie de mensajes que son realmente gratificantes. Recuerdo algunos de ellos. Una persona nos escribe desde fuera de Chile y nos dice, yo no soy cristiana, no soy de su iglesia, pero a través de sus programas, a través de su culto online, he recibido a Cristo en mi corazón. Imagínense poder leer eso, o sea, es realmente un motivo para agradecer a Dios. Y en un momento también sucede un caso que realmente nos motivó mucho. Habíamos terminado de editar
aproximadamente 3 o 4 de la mañana por algunas dificultades que tuvimos. Lo comento con otros amigos acá en la iglesia y uno de ellos después me llama y me dice: Cristian, el trabajo de multimedia no es en vano. Me acaban de comentar un amigo que en la ciudad de Quilpué mañana se bautiza una persona que conoció a la iglesia adventista a través del programa del culto online que hacemos como iglesia cada semana. Entonces, esos son motivos tremendos para agradecer al Señor por cómo Él nos ha bendecido, por cómo hemos podido crecer y porque somos un canal a través del cual nosotros podemos llegar con el mensaje de salvación hasta muchos hogares. Eso realmente nos reconforta. Hoy nuestro canal cuenta con más de 2.000 suscriptores y es visto mensualmente por más de 12.000 personas. Que el Señor continúe bendiciendo a nuestra iglesia y su ministerio de Iglesia Online. Que nuestro departamento de multimedia y comunicaciones sigan siendo utilizados por el Señor como canal de bendición. Apoyemos con nuestras ofrendas para que el ministerio de las comunicaciones siga creciendo y muchas almas puedan conocer del amor de Dios. Probad y ver. Muy bien, ahora los invito a que disfrutemos este especial sermón de aniversario, el que estará a cargo del pastor Edgar Bosicio, quien durante varios años fue el pastor de nuestra iglesia. Hoy reside en la ciudad de Puerto Varas, en el sur de nuestro país, en donde es el pastor de ese distrito junto a su querida esposa. Escuchemos el mensaje de esta hora. Queridos hermanos de la iglesia de Ñuñoa, es para mí un placer en esta hora poderme dirigir a ustedes y a quienes están viendo este video en esta ocasión tan especial cuando se cumplen 58 años de la inauguración del templo de Ñuñoa. Ustedes saben, el tiempo corre muy rápido, parece ayer cuando celebramos los 50 años y estuvimos juntos en esa maravillosa celebración. Y agradezco a que me den esta oportunidad de poder hablar algunas cosas en esta ocasión del 58º aniversario de nuestra iglesia. En primer lugar, yo quisiera partir agradeciendo a cada uno de los hermanos que un día decidieron dejar la comodidad de sus iglesias madres para ir a una aventura, a predicar a un lugar donde no había presencia adventista en esos años. Por supuesto, no fue fácil al principio. Luego se consiguió un lugar y en una casona por tiempo estuvieron allí, hasta que decidieron levantar un templo. Un templo que significa el esfuerzo de muchas familias a través de estos 58 años que han logrado hacer de la iglesia de Ñuñoa lo que hoy día es. Y en una celebración no puede faltar el recuerdo y el agradecimiento a todos los que han aportado de una y otra forma a hacer lo que hoy día es la iglesia de Ñuñoa. Así que siempre una celebración es un recuerdo y un agradecimiento gracias a lo que tenemos. Segundo es enfrentar el futuro que tenemos por delante, con la seguridad de que Dios está con nosotros. Como dice la sierva de Dios, no podemos temer del futuro a menos que olvidemos cómo Dios nos ha conducido hasta ahora. Y ustedes, especialmente los hermanos más antiguos, saben de la mano poderosa de Dios. A mí se me viene a la mente, en los días que estuvimos allí, cuánto soñábamos con el terreno que hoy tenemos al lado. Nos parecía imposible los valores que tenía, pero cuánto lo anhelábamos. Y hoy día ustedes allí lo tienen. Así que nunca olvidemos que estamos donde estamos por la gracia de Dios y por el esfuerzo de muchos que nos antecedieron.
En segundo lugar, quisiera invitarlos a que podamos ser el pueblo de Dios en aquel lugar, que nos conozcan por la distinción que tiene que tener un cristiano. Y eso lo encontramos de la boca de Jesús en el Evangelio de Juan, el capítulo 13 y los versos 34 y 35. Y nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y esto tiene dos dimensiones muy importantes para mí, hermanos. Primero, en que nosotros, los que estamos en esa comunidad, que hoy día es una comunidad muy grande, que podemos pasar desapercibidos en algún caso, más de algún hermano puede ser incluso olvidado en la multitud de los hermanos, es en ese amor volvernos a los que están con nosotros. Tal vez aquellos que un día estuvieron con nosotros hoy día no pueden estar por su salud, por algún impedimento que tienen. No los olvidemos, visitémoslos. En esta ocasión que celebramos 58 años, sería bonito ir a ver a aquellos hermanos que hoy día tal vez están postrados o en su casa y no han podido venir al templo, para agradecerles porque son parte de esta celebración. Preocuparnos los unos por los otros, no olvidar a aquel que falta una semana o dos o tres, buscarlo y decirle: te necesitamos. También hay un grupo, como en cada iglesia, que un día se apartaron, se alejaron y hoy día no son parte de nuestra comunidad, y que si siguen en esa condición, lo más probable es que no estén presentes cuando Cristo venga a buscarnos. En ese amor que Cristo nos pide, tenemos que ir y buscarles y decirles: hermano, hermana, te echamos de menos. No queremos que faltes a la cita con Jesús. Regresa, vuelve. Y tengamos la actitud del padre del hijo pródigo, de abrazarlo con nuestras manos, traerlos de regreso al Señor y abrazarlos sin importar lo que haya pasado anteriormente, sino recibirlos para que sean parte nuevamente de esta comunidad que se prepara para el encuentro con Cristo. Ese amor debe ser vivido día a día, los unos con los otros, porque ese es el mandato de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, o tercer lugar en verdad, quisiera también invitarlos a que vamos a hacer de hoy en adelante. Y hay un aspecto que es fundamental, nuestra misión. A través de los años es muy fácil irse acomodando a la iglesia, a la comodidad de la iglesia, a todo lo que la iglesia nos ofrece y tiene para nuestra familia, y olvidar que hay muchos que están lejos, hay muchos que no conocen todavía al Señor. Y si un día decidió el Señor plantar esa iglesia allí, en el epicentro de Ñuñoa, fue para predicarle a esas personas de que Cristo viene. Y viene a mi memoria el texto de Juan capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10, disculpe. Donde el Señor nos presenta un gran desafío. Ustedes lo conocen muy bien, el capítulo 10, donde nos habla del ángel con el libro. Y le dice al profeta que coma del libro y que en su boca será como miel, pero en su vientre será amargo como la hiel. Pero el capítulo termina con una encomienda, una orden al apóstol. Y dice: él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hermanos, el tiempo ha transcurrido, pero no podemos dejarnos de levantar una vez más para predicar el Evangelio eterno, el Evangelio
y el mensaje de los 3 ángeles es el mensaje de hoy, para el cual el Señor nos levantó, para el cual el Señor nos llamó, para hoy día predicarle a muchos que no le conocen. Porque tenemos el deber de preparar un pueblo para el encuentro con el Señor. En esa preparación no pueden faltar los que ya estuvieron y que hoy día no están. Los que están, tú y yo, tenemos que estar presentes. Y también los que aún no conocen, los que aún no saben de la urgencia y de la premura de la venida de Jesús. Para eso el Señor permitió que existiera la iglesia de Ñuñoa. Y tú eres parte de la iglesia. Porque no solo estamos celebrando 58 años de un templo. Estamos celebrando 58 años de una iglesia. Y la iglesia la componemos nosotros, las personas. Y yo quisiera también hacer recuerdo de aquellos hermanos que hoy día no están, que han ido al descanso, pero con la fe puesta en la venida de Jesús. Me vienen 2 nombres a la mente: mi hermana Nélida, mi hermana Luisa. Hay muchos más. Qué lindo será ese momento cuando nos volvamos a encontrar con esos hermanos, el hermano Brieva, y lo podamos volver a abrazar por la eternidad. Pero en esa eternidad no puedes estar ausente tú. No pueden estar ausentes los que un día estuvieron y hoy día no están. Y no pueden estar ausentes nuestros vecinos que aún no conocen del Señor. Por eso te invito, al celebrar los 58 años de la iglesia de Ñuñoa, a amarnos unos a otros, porque en esto conocerán que sois mis discípulos, en que los amáis los unos a los otros. Y como dice el Señor, vuelve a profetizar a muchas naciones, tribus y lenguas. Es necesario volver a predicar, hermanos, porque el Señor viene, y viene muy pronto, más de lo que tal vez pensamos. Y Dios quiere estar con nosotros. Él nos invita a su cena. Esa cena de celebración no de 58 años, sino la celebración de la redención que un día Cristo pagó en la cruz del Calvario. Dios te bendiga. Hermanos, que sigamos cumpliendo la misión del Señor y muy pronto todos volvamos a estar reunidos ante el trono del Cordero. Que Dios les bendiga. Agradecemos su sintonía el día de hoy. Si está en Santiago, lo invitamos a que nos acompañe hoy a las 18 horas en un programa especial de aniversario que se realizará en nuestra iglesia ubicada en Dr. Yojo 310 en la comuna de Ñuñoa. Que el Señor les bendiga y que disfruten de una linda tarde de sábado. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.